pongo a otros especialistas para que lo hagan, ¿verdad? Bueno, vamos pues a continuar con la presentación, si les parece. ¿Sí? Me avisan si están viendo la presentación, por favor. Sí se ve, profe, ¿Sí? Correcto. Porque luego ya ven pero no que perdió. completa. Ah, correcto. La paso a pantalla completa. Muy bien. Este, estábamos viendo, el día de ayer terminamos de ver el apartado de pagos provisionales, ya ven que hay pagos provisionales de inmuebles y pagos provisionales de muebles, que son los que vamos a ver, por supuesto. También hay pagos provisionales por acciones, ¿sí? Y hacíamos hincapié el día de ayer en la situación de que en el caso de acciones existe un dictamen por enajenación de acciones, se llama el dictamen, es un dictamen especial, es exclusivamente regula la enajenación de acciones y puede ser, se da este dictamen pues cuando tú optas por pagar menos, que ya ven que la tasa que obliga la ley es al 20% en enajenación de bienes muebles, ¿sí? Incluidas las acciones, ¿de acuerdo? Pero pues la ley es ahí favorable al decir, bueno, si una persona que vende acciones de una empresa decide no pagar el 20%, lo que tiene que hacer es un dictamen por un contador público autorizado para emitir dictámenes, ¿de acuerdo? Un CPR. Entonces, esa es la situación, es la única facilidad. Ahora vamos a ver este artículo 128, que es cuando te pagan en efectivo, ¿verdad? Esto, si se acuerdan, ya lo hemos visto, o sea, es aplicable en actividad empresarial y profesional, es actividad aplicable en arrendamiento y ahora viene también en el apartado de enajenación de bienes, en el cual dice lo siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Que se debe informar a las autoridades fiscales, ¿sí? Cuando te vayan a pagar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, cuando te paguen en efectivo, en moneda nacional o moneda extranjera, piezas de oro y plata, cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. De acuerdo a las reglas, hay una declaración especial de pagos en efectivo para esto de los 100,000 pesos. Inclusive las operaciones en el caso de enajenación de bienes inmuebles, ¿verdad? Los notarios tienen por obligación que observar, ¿sí? Que si se hizo la declaración de pagos en efectivo, porque ya ven que el notario registra en su protocolo, pues cuando una persona paga en efectivo dinero y excede de 100,000 pesos. Y además 100,000 pesos quedábamos que en este capítulo de enajenación de bienes y sobre todo en el apartado de enajenación de bienes inmuebles, pues realmente es una cantidad pequeña, ¿verdad? Porque pues obviamente un inmueble pues rara ocasión tiene un valor inferior a los 100,000 pesos y entonces si alguien te paga en efectivo pues siempre tienes que chismear. Y la razón ya la hemos platicado, ¿no? Porque puede ser que ahí esté involucrado cuestiones de lavado de dinero, o cuestiones de procedencia ilícita, ¿de acuerdo? Y recordar, ya vimos la ley antilavado y establecía que en el caso de bienes inmuebles, pues más o menos andaba por ahí por los 670,000 pesos la prohibición para recibir pagos en efectivo. Quiere decir que sí puedes recibir dinero en efectivo, pero en todo caso tendrías que informarlo, ¿verdad? Informarlo, ¿de acuerdo? Si no excediera de 670,000, porque 670,000 si ya no puedes recibir pagos en efectivo. Y esta información es para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para detectar la posible situación de que hubiera lavado de dinero o operaciones de procedencia ilícita, ¿verdad? A lo mejor por ahí anda Don Chapo metiendo su mano, ¿verdad? Y él, ya ven que tiene mucho efectivo. Y entonces por esta razón se hace esta declaración informativa especial. ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, pues no te excedas de ese monto, mejor que te hagan una transferencia y ya todo quede registrado en tu cuenta correspondiente. Es decir, es que yo no lo voy a meter para declararlo. Pues aquí sí estás fregado, porque si es una operación de enajenación de bienes inmuebles, el notario lo tiene que pasar forzosamente y tiene que hacer la declaración informativa. Entonces, si tú andas queriendo no pagar los impuestos, pues estás frito. La verdad es que esta operación no es posible porque queda registrada y los notarios hacen hasta declaraciones especiales por este concepto de enajenación de bienes, sobre todo en el caso de enajenación de bienes inmuebles. En el caso de muebles, pues sí, de repente sí ocurre que puedas tú decir que no vas a pagar indebidamente, pero no sería lo adecuado. ¿Vale? Entonces, tener cuidado con esta operación. Y ojo, ¿verdad? Porque también aplica para todo tipo de bienes que se enajenen y se pague en efectivo. Veamos los ingresos exentos por enajenación. Recordar que el artículo 93 regula las actividades por las cuales no se paga el impuesto sobre la renta.
Y en el apartado de enajenación de bienes, ¿verdad? Existen, en términos generales, algunos conceptos. El primero de ellos es la casa habitación del contribuyente, ¿vale? Ya habíamos platicado, esta de hecho, pues es una operación que de cualquier forma, ya sabes, si excede de 500,000 la tienes que informar, pero informar no quiere decir que tengas que pagar, ¿de acuerdo? Dice que cuando la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 unidades de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación que hay que tomar en cuenta. Si excede de 700,000 unidades de inversión, pues obviamente se tendría que pagar el impuesto por el excedente de las 700,000 unidades de inversión en la venta de casa habitación. Y obviamente se paga en el capítulo cuarto, que es el que estamos viendo, ¿sí? Y considerar en todo caso, si excedes de 700,000, considerar las deducciones de manera proporcional, o sea, no puedes deducir todo porque seguramente te daría pérdida. Entonces dice el fisco, no, no, no. Si tú aplicaste esta operación, ¿sale? Y el valor de la operación excedió en alguna medida esto, en esa proporción puedes aplicar las deducciones, ¿vale? Y ahí está el monto actualizado, el valor de la UDI 641,975 al 26 de mayo. Recuerden, la UDI todos los días cambia de valor, ¿sí? Es la unidad de inversión, la publican junto con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y la publican por adelantado. O sea, ahorita ya tenemos la UDI hasta el 9 de junio, porque nuevamente vuelve a salir Índice Nacional de Precios al Consumidor el 9 de junio, el 10 de junio, y entonces por eso está publicada ya la UDI hasta esa fecha. Entonces ya tienes la UDI hasta el 9 de junio, que digo, aquí tomé una de referencia, la del 26. Obviamente va subiendo 10 milésimas, o sea, no sube cantidades muy grandes. Esto depende de la inflación y por eso, pues claro, lo que se va tomando ese es el valor. Obviamente, ¿verdad? Recordar, el notario pues tiene que tomar nota del valor. Si se excede de estos 4,814,813,25, pues entonces tiene que causar el impuesto sobre la renta, ¿sí? La excepción aplicable, pues siempre que en los últimos 3 años anteriores la persona que hubiera enajenado la casa habitación manifieste que ha vivido en esa casa habitación, ¿verdad? Y no se les da platicar que hace algunos años yo tuve un cliente, ¿verdad? Que luego me enteré que andaba en cosas ahí medio raras, pero que llegó a comprar unas 10 casas habitación aquí en Aguascalientes. Que, pues sabes, ¿verdad? Pues una para cada día y pues no te gusta repetir muy seguido. Y entonces compró como 10 casas habitación. De repente le empezó a ir medio mal, ¿verdad? Porque el negocio dejó de funcionar bien y empezó a vender las casas habitación, ¿sí? La manifestación de que has vivido en las casas habitación anteriormente era que tuviera los recibos de la luz, el agua, el teléfono a tu nombre. Y entonces decías, no, pues sí, este señor tenía luz, agua y teléfono, todo estaba a nombre del contribuyente. Y entonces cuando enajenaba las casas habitación, pues obviamente metía la exención y no pagaba. Inclusive anteriormente no estaba el límite, no había límite de 700,000 unidades de inversión, con lo cual, pues, este señor de repente tenía casas de un valor mucho mayor a ese monto de 700,000 unidades de inversión y de todos modos les aplicaba la exención total y no pagaba el impuesto, porque en esos años, que estamos hablando de hace unos 10, 15 años que se hicieron estas operaciones, pues no, y vendió como las 10 casas, las vendió, ¿verdad? En un solo año, porque pues necesitaba eso. Bueno, pues no pagó ningún impuesto. Entonces, obviamente el fisco dijo, no, no, bueno, te voy a dar la exención, pero siempre que en los últimos 3 años hayas vivido en la casa habitación por la que pretendes aplicar la exención, y le puso límite, ¿no? Que no exceda de 700,000 unidades de inversión. Esas son las dos reglas, digamos, relativamente nuevas que se pusieron, porque ya ven, la gente luego es muy abusiva con estas operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, ya si no tuviste operaciones en los últimos 3 años de casa habitación, es cuando puedes aplicar la exención. Y dice que el notario pues tendrá que consultar en la página del SAT para ver que la persona no haya enajenado en los últimos 5 años una casa habitación, que es curioso, ¿no? Porque hay como una contradicción en esta disposición, porque si tú ves en el párrafo anterior, habla de 3 años que no hayas tenido ventas de casa habitación, y luego cuando dice, pero consulta en la página del SAT a ver si no ha vendido en los últimos 5 años, dices, 3 o 5, ¿verdad? Pues técnicamente para la exención son 3 años, ¿verdad? Pero el notario va a consultar y si tú tuviste una venta, por decir algo, hace 4 años de una casa habitación,
¿verdad? Pues va a anotarlo en su protocolo e informará a Hacienda para que Hacienda tome las medidas correspondientes. Pero en realidad lo que la ley dice es que son 3 años para efectos de esta operación, ¿sale? Bueno, y recordar, obviamente, lo que ya habíamos visto, que si tienes venta de casa habitación, tienes que informar al SAT si el valor de enajenación más tus ingresos nominales excedan de 500,000 pesos. La fracción B de este artículo habla de los bienes muebles, ¿sí? Porque también es lo que estamos viendo en este apartado, distintos de las acciones, ¿sí? Porque recordar que las acciones están catalogadas como si fueran bienes muebles. Sin embargo, para nuestros efectos, como no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver la enajenación de bienes muebles, ¿verdad? En este caso dice que la diferencia entre la enajenación y el costo comprobado, que habitualmente lo conocemos como la ganancia, ¿verdad? No exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica elevado al año, o sea, 3 sumas anuales. Por la utilidad que exceda se pagará el impuesto en los términos de este título. O sea, tendrías la posibilidad, obviamente, de aplicar la exención correspondiente, siempre que la ganancia, y ojo, aquí subrayo la cuestión de la ganancia, porque tiene que ser el valor se toma sobre el valor de la ganancia, ¿verdad? No exceda a valor actual de el monto de 95,081.40. Si no excede de ese monto, todo estaría exento y no tendrías obligación alguna. Esa es una cuestión interesante en la materia de la cuestión de bienes, enajenación de bienes muebles. ¿Sí me escuchan, chicos? Bueno. Si me escuchan, contesten. Si no me escuchan, no me Sí, contesten. Ah, perdón. Es que me está marcando aquí sí, que no hay profe. internet. Yo dije, ching, se me hace que se fue la internet. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Ah, es que aquí mi pantalla me marcó que se te había ido la internet y yo dije, ¿cómo? No puede ser. Bueno, entonces queda claro, jóvenes, esta sí la vamos a aplicar ahorita, ¿verdad? En los cálculos que vamos a hacer, en el cual obviamente, ¿verdad? En la enajenación de bienes muebles, que son distintos de acciones, le vamos a aplicar la exención de 3 UMAS anuales. Y ya decíamos, la ganancia debe ser de 95,081.40, ¿sale? Y la fracción 22, que dice que los que se reciban por herencia o legado, ¿verdad? Cuando una persona fallece y le otorga cualquier otra, pues en este caso sería exento el total, o sea, todo está completamente exento, ¿verdad? Ahorita hay una ley por ahí manejándose en el Congreso para ponerle impuesto a la ganancia, ¿verdad? Ya habíamos platicado, a la herencia, perdón. La herencia en México, pues tradicionalmente ha estado exenta, pero ha habido varios intentos de ponerle impuestos y la propuesta que traen es poner impuestos a las herencias que excedan más o menos de unos 3 millones de pesos, ¿verdad? Por ahí más o menos estaba la propuesta. Es una propuesta de Morena, que ya ven que son la mayoría en el Congreso, y además pues están peleados con la riqueza, y entonces por esa razón, pues como que tienen ganas de ponerle impuesto a las herencias cuando son un valor importante. Pero por lo pronto está exenta, ¿vale? Les recuerdo, por ejemplo, en Estados Unidos, la herencia puede tener impuestos hasta del 60%, ¿sí? Con lo cual, pues eventualmente, pues te dan tu 40%, no sé, te regalan, si obtienes una herencia por, no sé, 3 millones de dólares, pues ya te dan tus 1,200,000 y el resto se lo queda obviamente el fisco, tanto federal como estatal, ¿verdad? Y es como que la idea que traen por ahí. Recordar, en el caso de la herencia sí se pagan los impuestos locales, ¿sí? O sea, por ejemplo, si te heredan un bien inmueble, sí se paga el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, como lo marca la ley, ¿de acuerdo? Entonces, ese sí se tiene que pagar por la cuestión de la herencia o el legado, pero los impuestos federales sí están exentos del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Bueno, capítulo quinto, ingresos por adquisición de bienes. Este es un capítulo que es así como que curioso y raro porque dices, ¿cómo que voy a pagar impuestos por haber adquirido algo? Pues se supone que cuando adquiero algo, pues lo habitual es como que pague, ¿no? Sin embargo, o sea, que yo como adquirente pague una cantidad, pero estas son cuestiones especiales por las cuales se paga impuestos por la adquisición de dichos bienes, ¿verdad? Y comenzamos con el artículo 130 que nos habla de los sujetos del impuesto, ¿verdad? Y dice que son ingresos por adquisición de bienes. La primera, la donación. Ya veamos ahorita, ¿verdad? Que en el caso de la herencia, pues está exenta, ¿verdad? Exenta sin limitación.
¿Qué quiere decir? Que quien te otorgue una herencia, pues no va a pagar nada, ¿sí? Porque ya habíamos dicho, ¿verdad? Que la herencia de repente nos ha tocado que recaiga, no exactamente lo más común es que sean familiares, pero también luego encontramos personas que luego no tienen familia y dicen, ay, yo le voy a heredar a mi comadre, y le heredan a la comadre, ¿verdad? Porque fueron muy amigas o porque fue la única que le hizo caso en su última etapa de vida y porque no tenía más familia cercana y decidió heredarle a la promesa, pues está exenta, ¿verdad? En el caso de la donación también hay una exención. Si es entre ascendientes o descendientes en línea recta, está completamente exenta. Pero si es una donación que no sea entre ascendientes y descendientes en línea recta, solamente se exentan 3 UMAS anuales, ¿de acuerdo? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque luego después yo me he encontrado, ya lo he platicado en otras ocasiones, que luego me he encontrado a muchos papás que ya se les cuecen las habas por heredarle a sus hijos, ¿verdad? Y todavía no se mueren, obviamente, llegan conmigo y me dicen, oiga, es que yo le quiero heredar a mi hijo porque es un huevón. ¿Sí? Así pasa, ¿no? Y entonces, como ya quiero que se salga de mi casa, y entonces no hay cómo hacerle, pues lo voy a heredar de una vez para decirle, ah, qué barbaridad, ya, vete de aquí, ¿verdad? Por eso te voy a heredar en vida. Pues en cuando te hacen una herencia en vida se llama donación, por supuesto, y también estaría exenta del ISR cuando es entre ascendientes y descendientes en línea recta. Los tesoros, ¿verdad? Los tesoros es una cuestión curiosa, no, no es cuando tú dices, ay, es que tú eres mi tesoro. Nah, ese tipo de tesoros no, ¿verdad? Entonces, ese tesoro no es considerado como tal, ¿ya? Yo sé que tú siempre andas buscando ahí el tesorito, pero no, no es eso. Se refiere cuando tú andas ahí escarbando y te encuentras unas monedas de oro, ¿verdad? Ah, ese sí es un tesoro verdadero, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, a nosotros nos tocó ahí en mi pueblo, ¿verdad? De repente una persona que trabajaba ahí en la hacienda de Peñuelas, pues se puso a escarbar, iba a hacer una ventanita porque estaba muy oscuro el cuarto, y ándale que encuentra un cantarito lleno de monedas de oro, ¿verdad? Pero ya ven ustedes que para menso no se estudia, eso te sale natural. Y entonces, pues, muy listamente, ¿verdad? Sacó el cantarito de monedas y fue y le dijo a la dueña de la hacienda que se había encontrado ese tesoro. Y obviamente la dueña de la hacienda dijo, ay, ¿para qué andas escarbando ahí? Presta esas monedas de oro para acá. Y se las quitó, ¿verdad? Y entonces digo, pues es que lo que debes hacer es correr, ¿verdad? Pues si ya tienes las monedas de oro, pues vámonos de aquí. Por cierto, en todo caso, lo que dice el Código Civil del Estado de Aguascalientes, que si te encuentras un tesoro en terreno ajeno, corresponde el 50% para el dueño del predio y el 50% para el que se encontró el tesoro. Eso es lo que dice el Código Civil del Estado de Aguascalientes. Para que veas que es una cosa que puede pasar de manera muy común, ¿verdad? Inclusive hay un programa, ¿no? En Discovery Channel que habla del que anda ahí buscando tesoros y que habitualmente se pone de acuerdo con los dueños para poner una parte a nombre del el dueño de los tesoros, ¿verdad? Entonces, pues para que veas que eso es muy común en la vida práctica, ¿sí? La adquisición que se hace por prescripción, ¿sí? ¿Qué es la prescripción? Bueno, recuerden que el transcurso del tiempo también te hace dueño de los bienes sobre los cuales tú tengas el uso o propiedad de los mismos, ¿verdad? Establece la ley, el Código Civil del Estado de Aguascalientes, ¿verdad? Que en el caso de bienes inmuebles eres dueño a los 5 años cuando es pacífica y pública y a los 10 años si es que no fuere pacífica y pública, ¿de acuerdo? En el caso de bienes inmuebles. En el caso de bienes muebles, son 3 años cuando la tenencia es pacífica y pública y 5 años cuando no es pacífica y pública, ¿verdad? Entonces luego de repente ustedes traen el coche de su papá y todo el tiempo lo traen y ya pasaron 3 años, pues ya pueden ustedes solicitar la prescripción porque obviamente ya procede en términos legales porque han tenido el bien de manera pacífica y pública, ¿verdad? Bueno, los ¿Cuántos supuestos años dijo de los sí, bienes muebles, profe? ¿mande? Los bienes ¿Cuántos muebles, años dijo en los bienes muebles? 3 años. 3 años en bienes muebles, 5 años en el caso de bienes inmuebles, ¿verdad? Y recuerden, para que se den estos supuestos, tiene que ser pacífica y pública, ¿sí? Y ahí les he de platicar, por ejemplo, ahí al lado de la gasolinera, que está aquí en la avenida Segundo Anillo, no sé si la han visto, la que está la gasolinera San Marcos, que estaba ahí en la esquina de la universidad, pues al ladito, de repente un señor puso una malla. Así, en esos terrenos ahí que ahí ven que hay muchas como piedras.
y agarró, y ahí puso una malla, muy bien, contrató unos perritos, que luego eran perrotes, y puso una casa como de perro, pero grande, ¿ya? Y entonces estuvo ahí en ese terrenito y no se salía para nada, ahí estaba con sus perros muy feliz y demás, ¿verdad? Y entonces resulta que después de más o menos como 3 años, pues hizo la solicitud para obtener el predio. ¿Y qué creen que pasó? Él lo obtuvo. Que lo obtuvo, así es. Y eventualmente terminó, fíjate, después de tener una vida de perros, porque vivía en una casa de perritos, pero así más grande, ¿no? Se han visto estas casas como de plástico, ¿no? Pues ahí vivía ese señor con sus perros, muy feliz, nadie le dijo nada y se quedó con el terreno. Y luego después lo puso en venta, o sea, porque puso ese letrero de se vende terreno. Y yo pregunté, dije, pues a ver cuánto cuesta, ¿no? Era un terreno más o menos grande, tenía como unos 30 de frente, como por unos 150 de fondo. Ya ven que esos terrenos están muy grandes, ahí donde está todo esto de, de las piedras. Y pues eran terrenos de la fundidora, ¿no? De los años de 1920, más o menos se quitó la fundidora. Y entonces, pues fíjate que lo vendían 3,5 millones, fíjate, puede llevarte una vida ahí de perro, pues luego vinieron los 3,5 millones. Yo supongo que sí lo vendió, porque ya después, pues ya no, ya quitó su letrero de se vende y todo, ¿verdad? Hasta yo lo iba a comprar, pero dije, nah, 3 millones, pues no traía tanto dinero en mi cartera. Y entonces, pues por eso no lo compré. Pero, fíjate cómo se pueden hacer este tipo de operaciones. Inclusive, por ejemplo, el terreno donde está mi despacho, ¿sí? Pues fíjate que de repente, pues alguien puso su mallita ahí y después de un tiempo lo puso en venta y yo dije, pues yo lo compro, ¿verdad? No fui yo el que se lo quedó, y la verdad, no fui yo el que se lo apropió, pero era una persona que se lo había apropiado y pues lo vendió y yo dije, bueno, pues ahí en la escritura dice, ¿verdad?, que había sido por prescripción positiva, porque luego piensas en cosas de prescripción y dices, pues yo creo que allá en el cerro, no sé dónde, ¿no? No, 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 o sea, son terrenos aquí muy, pues digamos, muy de ciudad, ¿no? Porque pues mi despacho está aquí en Colinas del Río, atrásito del Oxxo, y entonces, pues en realidad, pues es un lugar cercano, y obviamente, pues alguien se adueñó de ese terreno, que era un poco irregular y un poco feo, y estaba abandonado. Y entonces, pues alguien se puso listo, puso su malla, nadie le dijo nada y pues se quedó con el bien. Y luego ya me lo vendió a un valor así impresionantemente bien, ¿verdad? Bueno, los supuestos señalados en los artículos 125, 160 y 161 de la ley que hablan, obviamente, ya lo vimos, la diferencia del 10% en el costo de enajenación de los bienes. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en enajenación de bienes? Que cuando los valores de enajenación excedieran de un 10%. Y ayer poníamos el ejemplo, ¿verdad?, de si yo compraba un terreno en 1 millón de pesos, pero el avalúo salía que era 1,300,000, pues resulta que yo me estaba beneficiando por ese valor porque excedía del 10%, de hecho es el 30%, y dice el fisco, muy bien, entonces tienes que pagar impuestos en el capítulo de adquisición de bienes por andar comprando muy baratito, ¿verdad? Eso es lo que dice la disposición, eso es lo que señala, con la diferencia del 10% entre el costo de adquisición y el de enajenación. Y ayer también platicábamos, ¿verdad?, que eso también pasaba en los remates bancarios, ¿no? Que siempre tienes que pagar el ISR por adquisición de bienes, porque si tú lo obtuviste al valor que marca la disposición de ley, que dice que se vendan en 2/3 partes, pues lo obvio es que también ahí tuviste una ganancia por la adquisición. Y entonces tienes que pagar ISR en este capítulo, que en este capítulo el pago provisional es a razón del 20%, ¿verdad? Entonces ahí es como se paga el impuesto, a la tasa del 20% por la adquisición de dichos bienes, ¿de acuerdo? La quinta habla de las construcciones en instalaciones y mejoras en bienes inmuebles porque se haya otorgado el arrendamiento siempre que las instalaciones queden a beneficio del propietario y este ingreso se considera al término del contrato. Pues sí, es que fíjate que luego yo rento una casa, ¿no?, que es de una planta, ¿sí? Y me dice el arrendatario, oiga, yo quisiera hacer una segunda planta, ¿verdad? Y le digo, bueno, pues sí, pero usted me sigue pagando la renta, ¿verdad? Se friega. Y entonces hace la segunda planta el arrendatario muy bien, mete los materiales y demás, ¿verdad? Y ya queda hecha la segunda planta. Se le termina el contrato y ya decide no renovarlo porque a lo mejor ya sacó una casa. Y entonces esas mejoras que se hicieron al inmueble de la segunda planta, pues ¿qué puede hacer el que las hizo?
nada, o sea, ni modo que diga, ay, voy a quitar estas paredes que hice, Profe, pues, va a salir más caro, ¿no? Eventualmente. Y entonces, perdón, no sé si solo sea yo. ya no sé yo. Bueno, bueno. Ah, profe, perdón, no sé si Sí, solo sea yo, pero se me está trabando mucho la videollamada. sí, no me No, diga sí está eso. bien, profe. Es que a veces así pasa en Zoom. Yo lo que hago es que tengo que cerrar Zoom y volverlo a abrir, porque a veces Ah, así pasa. sí. Pero ahorita se está viendo bien. A todos los demás, ¿sí me están escuchando bien, niños? Sí, profe, y sí lo Sí. escucho bien. Sí, Sí. profe. Ah, ok, gracias. Sí, profe. Bueno, pues si quiere volver a ingresar, a lo mejor esa pudiera ser la solución. Bueno, sí se ha oído todo, ¿verdad? Porque luego yo acá estoy bien emocionado, hasta tiro las manos y no sé cuánto, y Sí, profe. resulta que nadie me escucha. Bueno, entonces queda claro, jóvenes, que en este caso cuando se hacen arreglos a las, puede ser viviendas o pueden ser locales comerciales, por supuesto, ¿verdad? O sea, porque puede ser que una persona diga, oye, voy a hacer aquí unas separaciones para poner oficinas por separado en un local comercial. Pues también, ¿verdad? Si ya no las quita la persona, pues quedan a favor del inmueble y obviamente también es un ingreso para, en este caso, el arrendador. Y recordar que los de arrendamiento, ¿verdad? No les dan tratamiento como si fueran ingresos por arrendamiento, sino es ingreso por adquisición de bienes. Este concepto se llama en la vida práctica accesión, ¿sale? Accesión, es un ingreso por accesión. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que obviamente, jóvenes, pues está obteniendo ingresos porque la otra persona pues pierde el derecho de los mismos y ya los había erogado, ¿verdad? Ya los había erogado. Entonces, todos estos arreglos y mejoras que se hagan a las viviendas se tiene que hacer una evaluación para saber cuánto fue el valor que se invirtió en ese tipo de bienes para aumentarles el valor correspondiente, pero tienes que pagar el impuesto por adquisición de bienes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, tratándose de las fracciones 1 a 3, obviamente, ¿verdad? Que las 1 a 3 pues son donación, tesoros y adquisición por prescripción, ¿sí? Esas tres. Dice que se tiene que hacer un avalúo, ¿vale? La 4, de hecho, es diferencia de avalúo, entonces ya estamos hablando de un avalúo, y la 5, pues de hecho la misma dice que tiene que hacer un avalúo para determinar cuánto es el valor, con lo cual, pues aunque aquí no lo diga, que nada más la 1 a 3, pues todas las fracciones establecidas se hacen a valor de avalúo, ¿verdad? Luego alguien me puede preguntar, oiga, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los tesoros si yo no lo reporto? Ya me encontré las moneditas de oro y no reporto a Hacienda y no pago el 20%. Bueno, el detalle es que lo más obvio es que cuando te andes gastando la lana, pues resulta que el fisco te puede agarrar, ¿verdad? Porque estás gastando más de lo que estás ingresando. O sea, ese es el riesgo que existe cuando no reportas un ingreso por adquisición de bienes, como en el caso de los tesoros, ¿sí? Porque no creo que digas, ay, ya me encontré este tesoro, ahora lo voy a volver a enterrar. Y digo, pues hello, ¿eh? Pues lo más obvio es que digas, ya me encontré este tesoro, a gastarlo, porque eso es lo que toca en estos casos. Entonces, pues eso es lo más normal que veas en la práctica, ¿verdad? Y entonces ahí puede ocurrir la situación de que te tomen los ingresos porque haya una presuntiva. Cuando ya saben que cuando gastas más de lo que ingresas, se considera que hay ingresos para la persona que está gastando más de lo que está ingresando. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en el artículo 90 de la ley. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello para que no te vaya a pasar esto, ¿verdad? Bueno, obviamente hay que considerar pues el resto de los ingresos, ¿verdad? Es por el total de la diferencia establecida en la fracción cuarta, que ya ven que ahí hay una diferencia en el aval. Hablamos de las deducciones, recordar este capítulo, el capítulo de adquisición de bienes, ¿sí? Nada más puede aplicar las deducciones cuando hace el cálculo anual, ¿vale? No puede aplicar deducciones en pagos provisionales. El pago provisional que se hace por adquisición de bienes es el 20% del monto de la enajenación. Entonces no hay ninguna deducción porque nada más se toma el valor. Y entonces, ¿cuáles son las deducciones autorizadas? Pues solamente las contribuciones locales y federales, con excepción obviamente del propio ISR, que ya saben que nunca es deducible, y los gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición de dichos bienes. Obviamente aplicaría en la cuestión de la adquisición, pues seguramente donde más podría aplicar sería quizás en la cuestión
de la, digamos, en el caso de prescripción, que siempre tiene que haber ahí una escritura para efectos de la operación. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios, pues obviamente también hay el caso más típico, pues sería el de la prescripción, en el cual siempre para que te den la escritura, pues tienes que ir con un juez para solicitarle que tú te has hecho dueño de los bienes que estás utilizando, ¿de acuerdo? Los pagos por motivo del avalúo, por supuesto, porque pues si ustedes ven todas las fracciones establecidas, establecen que debe haber un avalúo y habitualmente hay un cobro. Y las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente, ¿verdad? Comisiones y mediaciones. Bueno, ¿cuándo puede haber comisiones? Pues, por ejemplo, en el caso de los tesoros, ¿verdad? Yo veo aquí que hay fantasmitas y toda la cosa, ¿verdad? Y digo, voy a traer un experto en buscar tesoros. Y obviamente ya dice aquí, mire, aquí hay monedas de oro y demás, escarbas y sacas las moneditas de oro. Pues habitualmente la persona, esa experta en buscar tesoros, pues cobra una comisión y obviamente pues esa comisión la puedes hacer deducible, ¿verdad? Siempre que pues haya los ingresos correspondientes. Este es el procedimiento para la determinación del impuesto del ejercicio. Recordar que aquí el pago provisional es al 20%, pero el impuesto anual sí hay una determinación, ¿verdad? Los ingresos obtenidos en el ejercicio, menos la exención aplicable a la donación. Recordar que en el caso de donaciones puede estar completamente exenta si es entre ascendientes y descendientes en línea recta, o puede tener una exención de 3 UMAS anuales. ¿Vale? Los gastos establecidos en el artículo 130 de la ley, ¿sí? Que son los 4 que tiene ahí establecidos, no hay más gastos más que esos 4. Y el resultado es la ganancia acumulable del capítulo quinto, al cual le puedo restar las deducciones personales del ejercicio y sería el ingreso base del impuesto. Aplico la tarifa del artículo 152, que es la 25, la anual, y eso me da el ISR bruto anual, le resto las retenciones del capítulo quinto y es el ISR neto a cargo o puede ser inclusive a favor, ¿verdad? O sea, sí se permite el cálculo de la declaración. Veamos cómo se hace el pago provisional por este capítulo. ¿Sí? Sí, dice que en todo caso el pago provisional será de aplicar al ingreso obtenido la tasa del 20%. Por eso decíamos, aquí no hay ninguna deducción para el pago provisional, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque se aplica la tasa del 20% sobre el valor del ingreso percibido, ¿vale? Obviamente, cuando es una operación que esté completamente exenta, pues lo obvio es que no aplique pago provisional, o sea, si es una donación entre ascendientes y descendientes, pues no se tiene que hacer pago provisional de ISR porque toda la operación está exenta. En todo caso, se tiene que pagar dentro de los 15 días siguientes, o sea, cuando sí causaré impuestos sobre la renta, ¿sí? Tratándose de la fracción cuarta, pues que es la que habla de la diferencia del 10% en el valor de avalúo, es a partir de que se dé la notificación por las autoridades fiscales que hicieron el avalúo y encontraron que hay diferencia. Y ojo, ¿verdad? Porque como ya decíamos en Aguascalientes, por obligación, todas las operaciones, sobre todo de enajenación de bienes inmuebles, todas pasan por avalúo y ya cuando se detecta que hay más del 10% de diferencia entre el valor de avalúo, pues lo obvio es que ya les tienes que aplicar el pago provisional del 20% por adquisición de bienes. Dice que en operaciones que sean por escritura pública, que sería lo normal, en operaciones por bienes inmuebles, el pago provisional se presentará dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se firme la escritura y minuta, y los notarios y corredores son los que lo calculan bajo su responsabilidad. Expiden un CFDI, ya habíamos dicho ayer que los notarios tienen un CFDI especial que es aplicable para las notarías, ¿verdad? Es especial para ellos y obviamente, pues, además, el día 15 de febrero deberán presentar una informativa de las operaciones de adquisición de bienes que hayan pasado por su protocolo. Eso es una obligación nada más aplicable para los notarios, ¿vale? Y esta es la determinación del ISR por adquisición de bienes, ¿sí? Determinación del pago provisional, el monto de adquisición de bienes se multiplica por la tasa del ISR, que en todo caso siempre es del 20%. Hay otra tasa, ¿no? Ahí la ley dice que es el 20%, solamente aplica el 20%. Y recuerden, si es un entre ascendiente, donaciones entre ascendientes y descendientes, estaría, o sea, no le aplica ISR porque todo está exento, ¿vale? Y es el ISR retenido al adquirente de los bienes y ese es el pago provisional. Solamente, y ahí hay una nota que dice que solo aplica cuando la adquisición no derive de donaciones entre cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta sin límite de monto, pues está exenta
del impuesto sobre la renta. O sea, no tiene que pagar ISR para estos efectos. Vamos a ver el 93 nuevamente, que son los ingresos exentos por la adquisición de bienes, o sea, cuando no se paga impuesto por tener adquisiciones de bienes. Y hay nada más un supuesto y son 3 casos que pueden ocurrir. Los que se dé entre cónyuges o los que perciban los descendientes de ascendientes en línea recta, ¿verdad? O sea, entre cónyuges, ya saben que busca proteger la cuestión familiar, ¿sí? Ustedes ya saben que los cónyuges, pues no son ni siquiera de la familia, ¿verdad? Tienen que firmar hasta un contrato para aceptar ser cónyuges y lo tienen que decir así, a voz abierta. No puedes decir así nada más con la cabeza, sí, no, tienes que decir, sí, acepto, ¿verdad? Nada de que hay como que quiero aceptar, pues no. Entonces, obviamente, si es entre cónyuges, pues estarían las donaciones exentas y las que se perciban de descendientes de sus ascendientes en línea recta. Cualquiera que sea su monto, ahí no hay ninguna limitación en cuanto al monto de las donaciones, ¿sale? Luego viene la fracción B, que es la que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que no enajenen o donen a otro descendiente o descendiente en línea recta sin limitación de grado. Así, esto suena un poco raro, ¿verdad? Pues sí, es un poco raro, pero es que antes había solamente dos supuestos, el A y el B, que era el A y el que ahora es A y C, ¿vale? Sin embargo, recordar que en México más o menos el 95% de todas las empresas que hay en el país son empresas familiares, ¿sí? Son empresas familiares. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que resulta que estas empresas familiares, pues las funda habitualmente, no sé, el papá o el abuelo, y luego pasa, ¿verdad?, de que van cambiando de generación y las empresas pues pasan ahora a los hijos y a los nietos y a los bisnietos. Pero entre las operaciones, luego el papá pues sí era muy buena onda, ¿verdad? Pero los hijos no son tan amables como quisiéramos que fueran los hijos, ¿sí? Y entonces resulta de que los hijos les hereda la empresa el papá, ¿sí? Y lo habitual en muchos casos es que luego ya ven que inclusive la misma cuestión estadística establece que las mamás viven más que los hombres, ¿no? Porque en el caso de de las casas, ¿verdad? Pues lo normal es que los hombres vivan 73 años y las mujeres vivan 76 años, o sea, 3 años más, ¿sí? Entonces muere el papá, los hermanos no se ponen de acuerdo en cuanto al manejo de la empresa, y dicen, vamos a quitar a uno de los hermanos, ¿sí? Porque eran 2 hermanos. Y entonces, en algunos casos, llegamos a hacer alguna operación así medio curiosa que se llegó a utilizar muchísimo en la empresa familiar, porque obviamente estaban los 2 hermanos, ¿correcto? Y le sobrevivía la mamá, y la mamá era común de los 2, era la mamá de los 2. Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues si el hermano A le traspasaba las acciones al hermano B, tenía que pagar el 20% de ISR por la operación. Y luego eran operaciones, nosotros llegamos a tener un caso de una empresa que costaba como 10 millones de pesos. Nada más las acciones que tenía el hermano A, que se las iba a pasar al hermano B. Y obviamente de 10 millones, pues tenías que pagar 2 millones de pesos de ISR. Y entonces, ¿qué hacías? Decías, oye, pero ahí está nuestra mamá. Y dices, sí, ahí está la mamá. Pues la mamá de los 2, y entonces el hermano A le donaba a la mamá, ¿sí? Y la mamá le donaba al hermano B, y con eso eliminaban la operación y ya no pagaban impuestos sobre la renta, ¿sí? Eso lo llamamos así en la vida del argot fiscal, lo llamamos el salto del tigre. Tiene un nombre raro porque de hecho lo intentaron hacer en Televisa y recuerden que el de Televisa pues el papá se llamaba el Tigre, ¿sí? El Tigre Azcárraga. Y entonces pues dijeron, ok, vamos a hacer el salto del tigre, que se usa para otras connotaciones, pero bueno, pues acá en fiscal se usaba para eso. Entonces, lo que tratan de evitar dice, ok, si el hermano A le dona a la mamá, está exento. Pero si la mamá le dona al hermano B los bienes, dice, ahí ya tiene que pagar impuestos. Es para evitar que hicieras ese tipo de operaciones. Porque les digo, inclusive nosotros en despacho pequeño, pues lo hicimos para eliminar el impuesto sobre la renta que había que pagar en esa operación. Que digo, pues ya ahí se ahorraba 2 millones de pesos que tenían que pagar por la enajenación de las acciones. Y entonces dices, bueno, pues eso es lo que busca la fracción B, que si tú le donas
a tu mamá, pues esta no le done a otro descendiente, porque si no, la segunda donación sería la que causaría ISR, ¿de acuerdo? Para que no andes haciendo esas operaciones ay tan perversas, ¿verdad? Y dice que los demás donativos, o sea, cualquier otro tipo de donativos que no sea entre ascendientes y descendientes, siempre que el valor total no exceda de 3 salarios mínimos, o sea, 3 sumas anuales, ¿sí? Y por el excedente se pagará el impuesto a los términos del capítulo de la enajenación, de la adquisición de bienes, perdón. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, niños? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, muy bien. ¿Les parece que comencemos a ver de una vez la cuestión práctica de este apartado? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar de esta presentación, si les parece, ¿verdad? Ya, por cierto, para los que lo habían pedido, ya la puse ahí en la página de Facebook actualizada, porque creo que le faltaban 2 o 3 cuadritos, o sea, que ustedes son muy exigentes y quieren tener todo ahí muy bien hecho. Entonces, pues ya está todo ahí, ¿verdad? Bueno, vámonos con el ejercicio práctico, si les parece adecuado, así sin directo y sin escalas, como lo diría Alejandro Fernández, ¿verdad? Bueno, pues aquí tengo el ejercicio aplicable para este apartado, es el ejercicio 1, ¿verdad? Que tenemos en este apartado, ya saben. ¿Qué es lo que trae este ejercicio 1? Bueno, pues viene primero el capítulo de sueldos y salarios, que ya saben que nomás lo utilizamos para el anual. Habitualmente combinamos sueldos porque, digamos, es el capítulo más común en la práctica y es muy típico que muchos contribuyentes tengan ingresos por sueldos y los combinen con otros capítulos. Por eso seguimos combinando sueldos con otros apartados, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación que utilizamos para este apartado y por eso vemos aquí sueldos también en el capítulo 4, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí bien, chicos? Entonces eso lo hacemos para el anual, ¿vale? Dale. Y luego ya vienen los apartados que nos tocan en este capítulo, que sería el capítulo 4, ¿sí? De los ingresos por enajenación de bienes, ¿sí? Y ahí viene el inmueble 1, que es esta columna, y la primera que vamos a resolver. Y luego veremos el inmueble 2, que es esta columna, sería la segunda que vamos a resolver. Esto es solamente cada uno de ellos es un inmueble. Dice la ley que se tiene que hacer un pago provisional por cada enajenación, ¿vale? O sea, un contribuyente tenía 2 bienes inmuebles, decide venderlos y por obvias razones, pues ahora tiene que pagar el impuesto sobre la renta que le corresponde, ¿vale? Y vende uno el 1 de julio y otro el 13 de noviembre del año 2019. Recuerden que estamos haciendo ejercicio del año 2019. Después viene enajenación de bienes muebles, ¿sí? Dice que un contribuyente enajena un automóvil y vende un tractor, ¿sí? Tractor ya es que es maquinaria agrícola, ¿se acuerdan ustedes? Pues tiene un tractor ahí, que a lo mejor usaba pues, para pasear a las muchachas, ¿verdad? Porque ya ven que los tractores siempre son muy emocionantes, pues para subirse, pues es una cosa difícil. Y entonces, pues es interesante decir, mira, es pasear a las muchachas en el tractor. Y tenía su tractor ahí, o tenía un pequeño rancho a lo mejor, o un terrenito donde pues ahí sembraba, ¿no? Sí. Yo recuerdo que mi abuelo pues tenía un terrenito ahí en su casa y de repente pues se ponía a cosechar y ahí echaba maíz, frijol y cosas así, ¿no? Porque tenía un terreno grande ahí en la casa y pues sembraba porque él era un sembrador profesional, ¿no? A sus 99 años andaba ahí sembrando y sacaba buena cosecha, o sea, de repente íbamos y nos echamos unos ricos elotitos ahí de la cosecha que sacaba el abuelo, porque pues él era así, ¿no? O sea, que somos la gente mayor, ¿no? Y pues era más profesional y tenía su tractor. No lo tenía afecto a una actividad empresarial, por esa razón lo vende como en el capítulo de enajenación de bienes. Y un automóvil, ¿verdad? Que es lo que opera en ese supuesto. Ahí viene el costo de enajenación y de adquisición. Esta es enajenación de bienes muebles, ¿de acuerdo? Capítulo 4. Entonces, viene por separado la enajenación de inmuebles y luego viene por separado la enajenación de bienes muebles, 2 bienes muebles. Y luego del capítulo 5 vienen 2 ingresos por adquisición de bienes. Dice que uno es por ingresos de tesoros. Ya saben, andaba escarbando ahí, encontraba unas moneditas de oro y pues decide declararlas, ¿verdad? Porque pues es lo que toca en estos casos, ¿vale? Y viene una donación, que es una donación de un primo, porque recuerden que si es entre ascendientes y descendientes en línea recta, estaría completamente exenta la operación, pero cuando no es ascendiente ni descendiente, es colateral en segundo grado,
¿verdad? Y esta donación sí causa ISR, pero tiene una exención de 3 UMAS anuales, ¿de acuerdo? Vienen las deducciones personales aplicables con las reglas que ya hemos visto, acciones personales, y eso es todo nuestro ejercicio. ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí. ¿Sí? Sí es lo correcto, ¿verdad? Porque luego ya ven que yo pongo la que es incorrecta. Bueno, si les parece, comenzamos con el apartado de enajenación de bienes, ¿sale? Yo ya le escribí un poco porque luego después me da mucha flojera estar escribiendo, ¿verdad? Aquí está el capítulo cuarto, enajenación de bienes, y empezaremos con la enajenación de bienes inmuebles. Ya saben, lo de sueldo lo dejamos para el anual, entonces vamos a resolver esta parte. Y la primera que vamos a resolver es esta columna, ¿sale? La de el inmueble 1, es la primera que vamos a resolver. Aquí va a haber primero la enajenación de bienes inmuebles, inmueble 1, la enajenación de bienes inmuebles, inmueble 2, y luego van a venir la enajenación de bienes muebles. Vienen los dos juntos, ¿sale? Pues vayan escribiendo. Ustedes han sido capacitados ampliamente, ¿verdad? Ya saben, tenemos concepto y tenemos que separar cuánto es del terreno, cuánto es de la construcción. Vamos a sacar la antigüedad entre la venta y la adquisición y vamos a sacar estos conceptos. Costo de adquisición, la proporción correspondiente, el costo histórico, la disminución, el costo histórico neto, lo multiplicaremos por el factor de actualización, que será el costo actualizado. Pues, si les parece ir escribiendo, váyanlo escribiendo. Ahí me avisan cuando ya lo tengan, por favor. Bien, hasta ahí vamos ya, niños. No, profe. Espera tantito. Sí, como con gusto. Ok. Ahorita le vamos a empezar a poner cantidades, ¿no? Pero digamos, este es el formato general, ¿vale? Me avisan cuando ya estén para yo poder avanzarle, por supuesto. Ya, profe. ¿Eh? ¿Alguien más ya tiene, ya vamos hasta ahí, niños? No, profe, ¿nos permite un momento? Sí, con gusto. Un momento, profe, por favor. No tenemos tanta prisa como pudiera parecer.
Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profe, ya. ¿Sí? Bueno, obviamente, jóvenes, vamos a comenzar, si les parece, pues empezamos por la antigüedad, ¿no? Que es un dato que vamos a necesitar, al igual como lo hacíamos, si ustedes recuerdan, en el apartado de sueldos que sacamos la antigüedad. Aquí viene la fecha de venta y la fecha de adquisición, aquí en los datos del ejercicio. Dice que esta se adquirió el 8 de marzo del 2002 en el primer inmueble. Recuerden que estamos resolviendo esta columna, ¿vale? O sea, ahorita nada más estamos resolviendo esta columna. Entonces, sería 8 de marzo de 2002 la fecha de adquisición y 1 de julio de 2019 la fecha de enajenación, ¿de acuerdo? 1 de julio, ¿sí?, del 2019, ¿sí?, esa sería la fecha de venta, y la fecha de adquisición 8 de marzo del 2002, ¿de acuerdo? 803 del 2002, ¿sí? Y obviamente sacamos la antigüedad, ¿sí? Ya saben, 1 menos 8 pues no es posible, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es, recordar, siempre se convierten a los meses a 30 días, ¿sale? Sería 31 menos 8, serían 20, 31 menos 8, 21. Profe, Sí, no, nada. correcto. 6 menos 3 serían 0,3 y 2019 menos 2002 serían 17, ¿sí? Creo que así está correcto, ¿verdad? Recuerden que en todo caso pues me puedo equivocar porque estoy capacitado para ello, ¿no? Pero ustedes, pues como están ampliamente capacitados, pues no se pueden equivocar. ¿Sí estamos bien hasta ahí, niños? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, recuerden, en el caso de enajenación de bienes, lo único que tenemos que tomar en cuenta son los años, ¿sí? Lo demás no tiene ninguna importancia, o sea, no se toman en cuenta ni los meses ni los días. Entonces, en esta enajenación pues, son 17 años la antigüedad, ¿vale? 17 años es lo que marca ahí la disposición. Es lo único que ocupamos, ¿sale? Lo demás, pues es lo de menos, o sea, no tiene tanta importancia cuánto es lo que le vas a poner, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Profe, ¿y aquí también se redondea si es más de 6 meses? No, no, no. Aquí son años Años. transcurridos. Ah, ok. Solamente años completos, ¿vale? O sea, aunque sean 17 años con 11 meses y 29 días, se quedan 17, ¿vale? Dice, oiga, pero ya no me le faltaba un día. Pues si hubiera esperado para hacer la escritura, ¿verdad? O sea, no puedes, ahí no se puede modificar. Pues recuerde, la escritura, pues es ante notario público, no es una fecha que tú tengas bajo tu control o tu responsabilidad. Sí, no, o sea, sí podrías ponerla, porque decir, ah, bueno, vamos a la escritura, pero vamos mañana. Y ya le dices a tu cliente, vamos mañana, porque mañana se vence ya el plazo para que ya sea un año completo. Pero en este caso no, pues son 3 meses, ¿no? Saltaría muchísimo decir, oye, espérame, mejor hasta que se cumpla un año más. Pues no te conviene, ¿vale? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. Sí, perfecto. Sí, profe. Tomamos de los datos del ejercicio el costo de adquisición, dice que se adquirió en 145,924, ¿vale? 145,924. ¿Eh? Ese fue el costo de adquisición del bien, ¿vale? Así, ¿por qué lo pongo en los dos? Es que luego aquí le voy a aplicar la proporción. Aquí en el apartado dice que el valor del terreno es el 22% y de la construcción es el 78%, ¿vale? Entonces aquí la proporción del terreno, 22%, y de la proporción de la construcción, 78%. Pues ahí vamos bien, niños. Perdón, profe, ¿por Sí, qué esos porcentajes? aquí están en los datos, 22 y 78. Ah, sí, gracias. Sí, habitualmente esos datos pues vienen en las escrituras, ¿verdad? Ahí es donde se determinan los valores, ¿sí? No es una cosa que yo diga, ay, yo le voy a poner mejor el 90% y el 10%. No funciona así. O sea, si ya la escritura dice que el terreno es el 22% y la construcción es el 78%, pues se tiene que respetar. O sea, en la escritura de adquisición vienen esos datos.
¿Vale? ¿Hasta ahí vamos, niños? Y se multiplica, ¿verdad? El costo para determinar cuánto le corresponde de esto al terreno y cuánto le corresponde a la construcción. ¿De acuerdo? Y luego viene la disminución. ¿Sí? Establece la ley que la disminución, en el caso de terrenos no hay disminución, ¿vale? No aplica disminución para el caso de los terrenos. Pero en el caso de las construcciones, si ustedes recuerdan, habíamos dicho, ¿verdad? Que en el caso de las construcciones se disminuyen a razón del 3% anual, ¿sale? O sea, el 3% por cada año transcurrido en el ejercicio, ¿de acuerdo? Es como se determina la disminución para los efectos de este apartado. Entonces aquí la disminución sería así como 3% ¿eh? Por 17, porque quedamos que son 17 años, ¿cierto? Es la antigüedad que habíamos sacado. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Y entonces 3 por 17 nos da 51%. ¿Sí? Aquí es igual al 51%. Profe, ¿siempre es 3%? Siempre es 3%. Así es. 3% Gracias. para bienes inmuebles, o sea, para construcciones, 10% para otros bienes y 20% para vehículos. ¿Vale? Eso es lo que marca la ley. Son solo 3 conceptos. ¿Ahí vamos bien, niños? Entonces multiplico el valor de la construcción por el 51%. El valor por el 51%, que es la disminución aprobada. Que es como la depreciación, más o menos, ¿no? La disminución es como la depreciación. Bien, hasta ahí vamos, niños. Hago la resta para determinar el costo histórico neto. ¿Sí? Es una restativa. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, el costo histórico neto lo voy a multiplicar por el factor de actualización. ¿Cómo se va a sacar el factor de actualización? Dice la ley que divida el INPC del mes anterior al de enajenación entre el mes de adquisición, ¿de acuerdo? Si yo vendí el 1 de julio, pues el mes anterior al de enajenación, ¿sí? Sería junio, ¿sí? Junio de 2019 entre marzo de 2002. Marzo del 2002. ¿Vale? Así es como saco los INPCs. Ya saben que cuando utilizo la función de, cuando voy a sacar el factor de actualización, tengo que truncar y divido pues junio entre marzo de 2002. Junio de 2019, es decir, en 103,299. Recuerden, no junio, ahí coincidió que fuera la mitad, pero en realidad se toma el mes anterior al de enajenación, porque yo vendí en julio, por eso es junio, ¿vale? No tiene que ver con la mitad del año ni nada de eso. Eso olvídelo. Eso era en otro capítulo, ¿vale? Para que no se confunda. Marzo de 2002, 51,1279,4. ¿Vale? Y recordar, obviamente, como este bien, pues digamos, tiene la misma fecha de adquisición, el terreno y la construcción, pues es el que se toma. Recuerden, si hubiera adiciones y mejoras, también aquí se podrían deducir, o el requisito es que tendrías que tener las facturas o los FDIs correspondientes a las operaciones, ¿vale? Si no lo tienes, pues no se puede deducir. Y multiplico, ¿verdad? Para sacar el valor, el costo actualizado, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí, profe. ¿Sí? Y obviamente el costo actualizado neto, pues es la suma del costo actualizado del terreno y de la construcción. Recuerden, se separan primeramente, pues porque no se pueden poner conjuntos, porque el terreno no pierde valor por el transcurso del tiempo
y las construcciones sí pierden valor a la razón del 3% anual, ¿vale? Y ese sería el costo actualizado neto, ¿sí? La suma de los dos conceptos, del costo actualizado de terreno y construcción. Bien, hasta ahí vamos, niños. El monto de enajenación, obviamente, jóvenes, ¿sí? El monto de enajenación, jóvenes, pues lo voy a traer de los datos. Aquí dice cuánto es el monto de enajenación. 1.234.957, ¿sale? Te lo traigo de los datos. ¿Sí? Y obviamente resto, ¿sí? Ahí están no se equivoquen en la fórmula, ahí dice que al monto de enajenación le resto el costo actualizado, ¿sale? Lo que pasa es que primero saco el costo actualizado y luego después saco el valor de la enajenación, ¿sale? Entonces, esto menos esto. Este menos este. ¿Hasta ahí vamos, niños? No, profe, ¿me permite? Sí, claro que sí. Gracias. Ah, bueno, es que ya van apareciendo más conceptos, ¿verdad? Ah, ya los había escrito. Bueno, obviamente dice que divida la ganancia. Recuerdan que la fórmula es que la ganancia la divida entre el número de años transcurridos. Ya le había sacado ahí los años transcurridos, que eran 17, ¿verdad? Entonces, la ganancia acumulable es la división de la ganancia menos la ganancia acumulable, ¿vale? Entre los años que se obtuvieron. Y la ganancia no acumulable, si ustedes recuerdan, era el resultado de restar a la ganancia acumulable, ¿vale? Esto menos esto. Eso no va a servir mucho aquí en pagos provisionales, pero sí me sirve para el anual, ¿sale? Por eso la saco de una vez en este apartado, ¿vale? Profe, ¿de dónde sacó los 62,200? Ahí está la operación, o sea, a la ganancia la divido entre el número de años transcurridos. Recuerden, los años transcurridos son 17, de acuerdo con esta, o sea, de acuerdo con la antigüedad del predio. Entonces divido ganancia entre el número de años transcurridos, sin exceder de 20, ¿verdad? Establece la ley que no puedes exceder de 20. En el caso de pérdidas, no puedes exceder de 10. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Correcto, me parece muy adecuada su estrategia. Si vemos de dónde salió la ganancia acumulable y la no acumulable, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Correcto. Entonces, recuerda, la ganancia menos la ganancia acumulable es la ganancia no acumulable. La no acumulable no sirve para nada aquí en el pago provisional, pero sí nos sirve para el cálculo anual, entonces de una vez la sacamos, ¿sale? Bueno, aquí dice que con la ganancia acumulable, ¿sí? Que la ganancia acumulable es esta, ¿sí? Aplique la tarifa número 25 de la ley, ¿sí? Con la ganancia acumulable, o sea, esta la paso ahora para acá. ¿Hasta ahí vamos bien, niños?
Sí, ¿sí? Y apliquen la tarifa número 25. Recordar, se aplica el anual, ¿sí? Oiga, es pago provisional, sí, pero la ley establece que se aplique el anual. Recuerden que muchos de los cálculos en enajenación de bienes inmuebles los hacen los notarios, ¿verdad? Y los notarios, pues no son contadores, esa es la verdad. Suena raro, pero pues es cierto, ¿no? Sí, los notarios no son contadores y cuando les dice que tiene que aplicar la tabla 1, la tabla 2, ¿no? Uy, no. No, no, los abogados esas cosas no dan para mucho, ¿sí? Y entonces pues le ponen una sola tabla para que no batalle, ¿no? Aplique la tabla, ¿cuál? La 25, para que no batalle, ¿no? Es una sola, ¿sí? Y así sufren un poco. Entonces apliquen a la ganancia acumulable la tabla correspondiente. Bien, hasta ahí vamos, niños. no, profe. No, muy bien. Vayan aplicando, por favor. ¿Sí? Ustedes han sido capacitados ampliamente. Bien, hasta ahí vamos ahora sí, chicos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda a este respecto? No, ninguna. ¿No? La verdad que enajenación es un capítulo bastante fácil, pero luego como que en letra se ve medio complicado. Pero ya visto así práctico, pues no está tan difícil. Bueno, obviamente ya tengo ahí el ISR del periodo, lo voy a multiplicar por el número de años transcurridos, ¿verdad? Entre la fecha de adquisición y la de enajenación, que ya la habíamos sacado, ¿no? Que en este caso son 17, ¿sí? Siempre utilizas los mismos. Entre los que dividiste son entre los que ahora vas a multiplicar, ¿vale? El ISR del periodo se multiplica por el número de años transcurridos, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto, chicos? a mí no me No, da profe. Espere tantito, profe. ¿No les da eso? 6 centavos. ¿Cuánto? 6 centavos. 6 centavos. Oye, ¿y si se la da 62.200.79? No, sí varía, profe, con la de usted. Sí, Sí, profe. Sí. Sí. Ochis. Sí, Ya. profe. ¿Son 6 centavos? No, Pago por su a mí me da 7 centavos de 7 diferencia. centavos. A mí también. Sí. 7 centavos ya en el ISR o en el ISR del periodo. en el ISR federal. En el federal. Ah, ok. Miren, Sí, para que les dé igual que a mí, ¿qué les parece que ponemos aquí la función de redondear? Redondear. ¿Ok? A 2 decimales.
Si no, luego ahí andan ustedes con que, ay, me falta una milésima. Los conozco como son ustedes, ¿vale? Aquí en este apartado, ¿vale? Redondear. Sacamos ya el resultado neto. Sí, ahora sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí les da 70. Es que les da una diferencia por decimales, ¿vale? Entonces, pues mejor ya si redondeamos ahí, ya nos queda exactamente el mismo resultado. Porque sí, obviamente luego después, 6 centavos en esta, 6 en la otra. Ya ven que yo les concedo 10 centavos con la bondad que me caracteriza, ¿verdad? Bien, hasta ahí vamos, chicos. Ahora sí. Sí, ya, profe. Sí, ahora sí ya checa todo. Profe, ¿en cuál apartado se redondeaba? Aquí en el ISR del periodo. Ok, Cuando muchas haces la gracias. suma de la impuesto marginal más cuota fija, póngale redondear a 2 decimales. Para que ya les quede sin ningún decimal, ¿verdad? Porque quiere decir que ese resultado a lo mejor tiene más 10 milésimas y cosas así, pero ya cuando la multiplicas por 17, pues sí se vuelve una cantidad grande en el ISR federal. O sea, me refiero a no grande. Ustedes ya sé que son muy exigentes y exigen hasta el último centavo. Y así son los contadores, ¿no? Ya ven, los economistas, eso les falla todo y les vale, ¿no? Entonces no importa. Yo cuando les doy a los de economía, pues ahí sí les doy. Pues, si les falla 10%, no pasa nada, ¿no? Pero ustedes no puede ser. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, vamos a hacer el ISR estatal porque si se fijan, lo siguiente que pide ahí es el ISR estatal neto. Que está aquí abajo. Recuerdan que este es el que establece el artículo 127 de la ley y dice que el ISR estatal sería la ganancia, que es la que sacamos arriba. ¿Sí? La ganancia, por raro que parezca, pues es un concepto que se llama ganancia. ¿Sí? Ganancia es la ganancia. Entonces bajamos la ganancia para acá, ¿sí? Es la ganancia que obtuviste por la enajenación de bienes inmuebles, ¿sí? Se multiplica por la tasa del 5%. ¿Siempre es el 5? Sí, no hay otra, ¿sí? 5%. La ganancia por la tasa del 5%. Y recordar, la ganancia está aquí arriba, así se llama ganancia, ¿verdad? La ganancia es la ganancia, por raro que parezca. Profe, ¿le puede bajar poquito para ver qué son los conceptos? Gracias. Sí, correcto. Bien, hasta ahí vamos, niños. No, profe. ¿No? Esperamos poquito. Bien, hasta ahí vamos ahora sí, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Correcto. Obviamente comparamos con el ISR federal. ¿Cuál es el ISR federal? Pues el que tengo arriba. Y este, está aquí. Y recordar, esta es una comparativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que estoy comparando esto con esto, ¿sale? Y dice, el menor de los dos que es igual al ISR estatal neto. Recordar que para sacar eso, pues habitualmente podemos usar la función de min, ¿verdad? ¿Sí? De estos dos, saca cuál es el menor de los dos. ¿Vale?
No es necesario que pongan el mínimo, o sea, si ustedes dicen, es que yo ya sé que eso del ISR estatal es el ISR estatal. Perfecto, no hay problema, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Así, ¿por qué saca esto del menor? Bueno, recuerden que dice la ley que se considera que se paga el menor al Estado, el menor de estos dos impuestos, y es el ISR estatal, y el ISR estatal neto es el que paso para acá arriba. ¿Eh? Y ahora sí, el ISR federal neto es la restativa. ¿Sí? La restativa. ¿Hasta ahí vamos todos, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda a este respecto? ¿Todo bien? ¿Ya todos vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Muy bien. Vamos a bajar, aquí viene el inmueble 2, ahorita lo hacemos, ¿no? Aquí abajo tengo un concentrado, ¿sale? Es como lo que hacemos en sueldo, ¿se acuerdan que hacemos un concentrado anual? ¿Sí? Pues lo vamos a hacer también en este capítulo. ¿Por qué hacemos concentrado? Lo que pasa es que son muchos bienes, o sea, son 4 bienes que vamos a tener en operación en este ejercicio. Y entonces hago un concentrado anual para poder hacerla anual con esto, ¿no? Y ahí viene el inmueble 1, inmueble 2, mueble 1, mueble 2 y el total. Y estos son los conceptos que vamos a bajar. La ganancia acumulable, la ganancia no acumulable, los exentos, el ISR federal neto, el IS estatal neto y las retenciones, ¿sale? Estos conceptos los vamos a bajar de cada cálculo que hagamos, ¿sale? Ahorita ya hicimos el inmueble 1, entonces vamos a llenar la columna esta que corresponde al inmueble 1. Cuando hagamos el inmueble 2, llenaremos la columna del inmueble 2. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Váyanlo haciendo. Les digo, dejen un espacio ahí, o sea, inserten, ahorita vamos a insertar las filas para todo esto, ¿vale? Todo lo hacemos en una sola cédula porque pues es un ejercicio un poco largo el de bienes inmuebles, ¿no? O sea, que tiene muchos renglones, pocos datos, pero muchos renglones, ¿sale? Bueno, pues son estos conceptos los que vamos a poner en el concentrado anual del capítulo 4. ¿Sí? Y es para facilitarnos cuando hagamos la declaración anual del capítulo 4. El provisional del capítulo 4 está muy detallado, pero la anual está muy fácil, ¿sale? Cuando tienes el concentrado, por supuesto. Si no tienes concentrado, pues es un desastre. Me avisan cuando quieran que comencemos a llenar los datos de esta cédula, ¿de acuerdo? Lo de las cámaras. Digo, pues está en la escuela. Yo le dije que tenía examen ahora el otro día que estuvo diciendo. Pero dice que ya va a llegar, es que se la va a arreglar. No sé. Ahorita por eso se fue, porque según eso ya llegó. Julieta.
Bien, hasta ahí vamos ya, chicos. Sí, profe, ¿Sí? ya. Bueno, vamos a empezar a bajar la información que necesitamos para el concentrado anual. Les digo, vamos ahorita a concentrarnos nada más en el inmueble 1. Ahorita que hagamos el inmueble 2, hacemos la segunda columna, por supuesto, ¿vale? Entonces vamos arriba al inmueble 1 y ponemos la ganancia, ¿de acuerdo? Y recuerden, la ganancia, pues está así, como ganancia, ¿sí? Es esta que está aquí arriba, como ganancia. Por raro que parezca, pues la ganancia es la ganancia. La ganancia acumulable, pues también aquí la determinamos en la parte de arriba, así como ganancia acumulable, ¿verdad? Que serían los 62,200,79. O sea, aquí está, de hecho están juntas, ¿no? Prácticamente. La ganancia, luego está ganancia acumulable y ganancia no acumulable, ¿sí? Pues así las vamos a bajar. Si se fijan, aquí están los tres conceptos, ¿no? Ganancia, ganancia acumulable y ganancia no acumulable. Lo único que, pues obviamente no pasamos son 17, pero todo lo demás está así como que al lado una de otra, ¿sí? Si ustedes quieren saber si está correcto esto, pues la suma de la ganancia acumulable y no acumulable debe ser igual a la ganancia, ¿verdad? Por si ustedes luego quieren hacer una comprobación, ¿vale? Ganancia acumulable más no acumulable y exentos les debe dar igual a la ganancia, ¿vale? Obviamente exentos, pues en el apartado de inmuebles no hay, pero en el apartado de muebles sí hay, ¿sale? En este apartado no hay exentos, ¿sale? No hay exentos. Exentos va a haber en el apartado de bienes muebles, ¿sale? Por eso reservamos el espacio para cuando hagamos la enajenación de bienes muebles, ¿sale? Si ustedes recuerdan en la presentación, venía que en la enajenación de bienes muebles se aplicaban 3 sumas anuales como exención. Y obviamente, pues el ISR federal neto y el ISR estatal neto. Aquí no hay retenciones, las retenciones van a ser también en bienes muebles, ¿vale? Entonces paso el ISR federal neto, está aquí arriba, ¿vale? Y ojo, nada más pasamos los netos. ISR federal neto y ISR estatal neto, que está aquí y está acá, donde lo quieran pasar, ¿vale? ISR federal neto, ISR estatal neto. ¿Ok? Y obviamente no hay retenciones. ¿Hasta ahí todos bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Verdad que Sí, sí profe. está, ¿verdad que sí está bien fácil? Bueno, Es de vamos a... primero, no le podemos decir aún. No le pueden decir ahora, ¿por qué? Bueno, pues vamos a hacer el segundo, ¿les parece? Recuerden que aquí vienen dos casos de este tema de inmuebles, porque obviamente es como nuestro tema estrella de esta semana, ¿no? Entonces, si les parece, lo que pueden hacer es copiar todo lo que tenemos del inmueble 1, desde el concepto hasta el ISR estatal neto, y cópielo abajo, ¿verdad? En esta parte para poner el inmueble 2, porque es exactamente el mismo procedimiento. Y ya nada más bórrenle la información, por favor, porque ahorita lo vamos a comenzar. Entonces, copiar toda la información del inmueble 1 al inmueble 2. Será el mismo tratamiento exactamente, ¿sale? Ya nada más borrar la información porque ahorita lo comenzamos a llenar de manera completa. Me avisan cuando vayan hasta ahí, por favor. Ya voy a poner un poco de música para que no se me duerma la concurrencia, ¿verdad? Bien, hasta ahí vamos, chicos.
Sí, profe. ¿Sí? Bien, si les parece, pues comenzamos con este inmueble 2, que ya tenemos la cédula con los conceptos, obviamente sin sin ningún dato, ¿de acuerdo? Para con eso comenzar con el inmueble 2. Comenzamos como en el anterior con la antigüedad. Sería el primer concepto que determinaríamos. Recordar, aquí ya estamos resolviendo este segundo, ¿no? Segundo ejercicio. Y dice que este se enajenó el 13 de noviembre de 2019. 13 de noviembre de 2019. Y se había adquirido el 11 de junio del 97. ¿Sí? Y sacamos por diferencia cuánto es la antigüedad. 13 menos 11 serían 2, 11 menos 6 serían 5 y 2019 menos 1997 serían 22. ¿Sí? Que ya saben que para efectos de la antigüedad, en este apartado lo único que nos interesa son los años. ¿Sí? Lo demás no importa. ¿Sí? Nada más se toman en cuenta los años. Aquí no importa que sean 6 meses, que sean 8 meses, que sean 10 meses. Años transcurridos. ¿Vale? Años transcurridos. Bien, hasta ahí vamos, niños. No, profe. No, esperamos, no se preocupen. No tenemos tanta prisa como pudiera parecer. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, ¿comenzamos ya con el cálculo del segundo, chicos, o nos esperamos poquito? Espera un poco. Sí, 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 con gusto. Profe, para la disminución también se hace el límite de 20 años o ahí no hay límite. No, en la disminución no hay límite. Donde hay límite es aquí abajo, cuando saco el valor de los años transcurridos, ahí sí tengo el límite de 20 años, ¿vale? Gracias, profe. Ajá. Bueno, entonces comenzamos con la resolución. Ahora sí, ya, ¿verdad, compañeros? Ya todos vamos hasta ahí. Sí. ¿Sí? Bueno, pues comenzamos, ya sabes, con el costo de adquisición del bien inmueble 2, ¿verdad? Que en este caso dice que el costo de adquisición son 102,955, ¿verdad? ¿Eh? Lo multiplicamos, obviamente, por la proporción, ¿verdad? La proporción que corresponda a cada uno de los ingresos, ¿vale? En este caso dice que la proporción es 23,77. 23% y 77%. Y obviamente, pues ya con eso sacamos cuánto es el costo del terreno y cuánto es el costo de la construcción, ¿sí? Si alguien quiere hacer una comprobación, esto le tendría que dar igual a 102,955. O sea, la suma de los dos tiene que dar lo mismo que da arriba. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Verdad que está bien fácil? Sí. Muy bien, Rechito, muy bien.
Bueno, obviamente la disminución, ya saben, en este caso, ¿sí? La disminución es a razón del 3%, ¿sí? Por el supuesto que son 22 años. Me decían ahorita, ¿y cuánto hay el límite? No, para la disminución no, o sea, sería el 3 por 22, ¿sale? 3 por 22. Donde sí da límite es abajo, ¿sí? Abajo sí, porque la propia ley dice que para dividir, sí se consideran solamente 20 años, ¿sí? Pero para efectos de la disminución se toma todo. Obviamente ya quedamos el terreno, no hay ninguna disminución, pero para la construcción, pues aplicamos el 66%, ¿vale? De disminución. Y restamos esos conceptos, ¿eh? Y eso sería el costo histórico neto. Profe, Sí, en el terreno no aplica disminución porque el terreno no se deprecia. así es, los terrenos por razones legales no pierden valor por el transcurso del tiempo. Que ayer, si ustedes recuerdan, cuando vimos la presentación, les decía que luego sí hay terrenos que pueden perder valor, pero digamos que en condiciones normales los terrenos no pierden valor por el transcurso del tiempo. Al contrario, lo normal es que vayan subiendo, ¿no? Ok, gracias. Sí, correcto. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Actualizamos obviamente con el INPC que se obtiene de dividir el mes anterior al de enajenación entre el mes de adquisición. En este caso, el mes anterior al de enajenación pues sería octubre de 2019, ¿sí? Octubre de 2019 entre junio de 1997. Junio de 1997, ¿vale? Y obviamente, pues no se les olvide la función de truncar, ¿sí? De hecho, a algunos se les pasó poner la función de truncar en algunos cálculos, en los exámenes previos, y pues obviamente que estaba mal. Los resultados, de hecho, no te dan, y no te dan por bastante, ¿eh? O sea, sí se mueve bastante en no utilizar la función de truncar, ¿sale? Octubre de 2019, 104.503 entre junio de 1997. Recordar que nosotros usamos solamente 4 decimales, ¿sale? En la práctica sí tienen que poner todos los decimales. 312509, 4, para que quede a 4 decimales. ¿Vale? Y el resultado nos da el costo actualizado. Costo actualizado. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Verdad que sí está bien fácil? Poquito. Ay, compañera, no Profe, sea tan negativa. Sí, ¿por qué el factor es octubre entre junio? mes anterior al de enajenación entre mes de adquisición. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Si se vendió en noviembre, pues obviamente el mes anterior sería octubre y el de adquisición, pues obviamente sería junio. Aquí se queda de fijo, ¿vale? Esa es la situación. Gracias. Bien, hasta ahí vamos todos de acuerdo, chicos. ¿Coincidimos con esos resultados? Sí, profe. Muy bien, pues muy bien. Bueno, obviamente, pues sacamos el costo actualizado neto, ¿verdad? Que es la suma de los costos de terreno y construcción y lo comparamos con el monto de enajenación. ¿Sí? Y el monto de enajenación para este inmueble es de 1.354.332. ¿Vale? Y el resultado, ya saben, de la restativa sería la ganancia. Por favor, no lo vayan a restar al revés, porque luego ustedes tienen la costumbre de hacerlo al revés, les va a dar pérdida. Obviamente que no es así. Al monto de enajenación siempre le restas el costo de adquisición. ¿Vale? Siempre esto está como al revés, pero pues así está la fórmula, ¿no? Primero sacamos el costo y luego restamos la enajenación. Y eso nos da la ganancia. ¿Eh?
Y recordar, aquí sí aplicamos lo que dice la ley, que establece que para efectos de los años transcurridos no pueden exceder de 20, ¿verdad? Es lo máximo que se puede considerar para efectos del cálculo. 20, ¿vale? Ahí son 22, pero ya saben, no puede exceder de 20. Y esa sería la ganancia. Y ya saben, para sacar la ganancia no acumulable es la ganancia menos la ganancia acumulable. ¿Verdad que sí está bien fácil? Oiga, profe, y Sí. el momento de multiplicar el ISR del periodo por los años transcurridos, entonces también se limita Tienen. a 20 porque se dividió entre 20. Sí, siempre toma el mismo en este apartado. Aquí, el que haya puesto aquí es el que va a poner en esta parte, siempre. ¿Sí? Siempre aquí, no vaya a poner otro. Si de arriba puso 20, aquí te ponga 20. Si pudo el error, puso 22, que ya sabe que no puede, pues ponga 22 también abajo. O sea, tiene que ser la misma cantidad. Ya sabe, no se puede, ¿eh? No puedes poner más de 20. En este apartado no pueden ser más de 20, por ley. Bien, hasta ahí vamos, niños. Profe, entonces se topa a 20, ¿verdad? Sí. Si fuera pérdida, porque puede dar negativo, por supuesto, en el caso de pérdidas dice la ley que se tiene que topar a 10, ¿vale? Porque también puede ser que nos dé negativo. Y de hecho hay un ejercicio que da negativo más adelante para que vean qué hay que hacer, ¿verdad? Pero si da negativo, entonces se toparía nada más a 10, un máximo de 10 años. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí. Bueno, obviamente, pues aquí con la ganancia acumulable, los 59, 50, 97, aplicamos la tarifa número 25. Váyanlo aplicando. Ustedes han sido capacitados ampliamente. Profe, Sí, una duda. sí, Bueno, la parte de arriba, ¿de dónde sacamos el costo actualizado neto? es la suma de estos dos. Ok. ¿Sí? ¿Y por qué son 20 años? ¿Se topa 20? Sí, máximo pueden ser 20 lo que dice la ley. Ok, Cuando son ganancias, cuando son pérdidas, máximo 10. ok. Gracias, profe. Sí, recordar, si esta fuera una pérdida, tendría que ser 10 años, ¿sale? Pero es ganancia, 20 años. ¿Vale? Bien, hasta ahí vamos, niños. Vayan aplicando la tarifa número 25. Ustedes han sido capacitados ampliamente. Todas las horas que he gastado en capacitarlos. Y para que no haya diferencias, como en el anterior, no se les olvide aquí en esta restativa poner la función de redondear, ¿vale? Para que les dé exactamente igual que a mí. Redondear. A 2 decimales. Porque después allá abajo nos da algo de diferencia en los cálculos subsecuentes. ¿Vale? 2 decimales. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí. Ahí me indican cuando ya estemos hasta ahí, por favor.
Ya, profe. Correcto. Bueno, nada más por comprobar si se reportó Ana Karen Carreño. ¿Ah? Brian Nájera tampoco. Nayeli Guadalupe Ochoa. Y Blanca Patricia Requenes, no. Muy bien. Que lo me dicen que les pongo faltas y por ponerles negativo. Tampoco no es adecuado eso. Bueno, obviamente, jóvenes, aquí ya cuando ya sacan el ISR del periodo, y no se les olvide aquí la función de redondear para que no les dé diferencia con lo que yo voy a sacar, ¿verdad? Utilicen los mismos años que pusieron acá arriba. De hecho, ni siquiera los tecleen, pónganlos así, nomás bájenlos, ¿no? Si arriba pusieron 20, pues pongan 20 para que no haya ningún problema a la hora de pasar. ¿Sí? Y multiplico el ISR del periodo por el número de años transcurridos, ¿sale? Sin exceder de 20, por supuesto, es lo que marca la ley. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí. ¿Sí? Correcto. Hay que sacar, obviamente, el ISR estatal, porque obviamente es un dato que me pide y está abajo, ¿no? Ya saben que para el ISR estatal sería la ganancia que de hecho está hasta arriba. Aquí yo ya había sacado cuánto era de ganancia, ¿de acuerdo? ¿Cuánto era de ganancia? ¿Eh? Y recuerden, la ganancia es la ganancia. Porque ustedes preguntan, ¿cuál ganancia? Pues la ganancia. Porque aquí hay tres, ¿no? Ganancia, ganancia acumulable y ganancia no acumulable. Pero la que tomo es la ganancia, así, sin ningún apellido. La multiplico por la tasa, que ya saben que en el caso de impuesto estatal siempre es del 5%, ¿vale? Por el 5%. Por el 5%. Y el resultado lo comparo con el ISR federal, que es el que acabo de determinar aquí, ¿sí? Al dividirlo, multiplicarlo por el número de años transcurridos. ¿Ok? Y aquí pongo el menor de los dos, ¿vale? El menor de los dos, que pueden utilizar la función de min, es posible utilizarla, o si no, con que lo tecleen, ¿cuál es el menor de los dos? Me da igual, ¿sí? Es exactamente igual, o sea, si está correcto que sea el menor, pues es el que paso. Y acá en ISR estatal neto, ya saben, el menor de los dos es el que paso a la parte del ISR federal. Y ya nada más se paga la pura diferencia. Y se queda igual, profe. ¿Sí? Ah, ok. Ahora sí nos dio pesos y centavos, ¿verdad, Diego? Eso sí, centavos, profe. Muy bien. Sí, porque ya ve que hace rato nos faltaban unos centavitos, ¿no? Cuando vamos reprobando por los 6 centavos. Yo a ustedes, porque yo ya no estoy sujeto a evaluación, pero ustedes. Bien, hasta ahí vamos, niños. Bien, para no dejar pendiente, voy a hacer de una vez el concentrado de este segundo inmueble y con eso termino, porque ya sé que ya se me está acabando la hora. Llega el maestro Jorge y se enoja. Entonces voy a pasar aquí al inmueble 2, ¿verdad? La ganancia, ganancia acumulable, ganancia no acumulable, ISR federal y ISR estatal. Obviamente no se vayan hasta el inmueble 1, es el inmueble 2, ¿sale? Ganancia. La ganancia es la ganancia. Recuerden, ahí están los tres conceptos, ¿no? Ganancia, ganancia acumulable y ganancia no acumulable. Están juntitos los tres. ¿Vale? Y recordar que la suma de estos dos debe dar igual que la ganancia. La suma de ganancia acumulable y no acumulable es igual a la ganancia. ¿Vale? El ISR federal neto, que es el último renglón del ISR federal, y el ISR estatal neto. Es el último renglón del ISR estatal. No hay retenciones ni exención, ¿vale? Y así quedaría el resumen para el cálculo anual, ¿vale? Espera un poquito, profe. Nayeli Ochoa.
Y así quedaría el resumen por el concentrado anual por enajenación de bienes inmuebles, ¿verdad? Recuerden, estos datos todos están en el cálculo, o sea, no hay nada que se invente. Nada más es un resumen del concentrado anual, siempre es un resumen de lo que ya se hizo en el pago provisional, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, pues si no tienen más dudas, preguntas o aclaraciones, chicos, pues con esto damos por terminada esta clase en línea y mañana, si les parece, pues continuaremos con la segunda parte de este ejercicio, que nos faltaría el apartado de muebles, ¿verdad? Lo que pasa es que de muebles tiene un tratamiento no tan diferente, pero sí tiene un tratamiento un poquito diferente a lo que es la enajenación de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Entonces mañana le damos tratamiento a la enajenación de bienes muebles. ¿Alguna duda al respecto, niños? No, profe. ¿Verdad que sí está bien fácil? No, profe. Muy bien, pues me parece muy adecuada su estrategia, ¿verdad? Si no tienen más dudas, preguntas o aclaraciones, pues si les parece, hasta aquí le dejamos por el día de hoy y nos veremos el día de mañana, ¿vale? Muchas gracias, chicos, por su participación y continuamos. Recuerden, estoy pasando lista, es nada más para efectos del punto, del medio punto adicional que tienen por participaciones y asistencias, ¿vale? No es que le vaya a reprobar o algo, ¿no? Eso no procede, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, chicos. ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. Hasta Bueno, nos mañana. vemos mañana, pues. Suerte, chicos. Gracias. Gracias, hasta Nos luego. vemos, profe. Bye. Gracias.